lo primero que necesitamos de cara a sacar el mejor partido de la IA es el contexto. El contexto es clave, ¿vale? Entonces, ¿cómo le damos nosotros cuando cogemos un cliente el contexto? Hace unos meses hice también un lanzamiento de otra persona y esta persona pues, tiene un método muy específico y además muy único. Entonces, ¿qué hice? Subí su libro a ChatGPT. Dentro de ese libro, ChatGPT, una vez que lo analiza, ya sabe cuál es su punto diferencial, cuál es su manera de hablar. Yo utilicé esto de ChatGPT, me voló la cabeza, literalmente. O sea, esto fue increíble. Los clones. Una herramienta que te puedes grabar, clonar tu voz y hacer vídeos casi ilimitados. Soy la avatar virtual de Víctor Chatarra. Ya sé que no soy perfecto, pero la verdad es que da el pelo. Más que suficiente para poder crear piezas de contenido. Especialmente para mí, que no soy nada de redes sociales y se me hace un mundo grabarme. Ahora imagina que puedes crear cientos de variaciones de contenido como este, para anuncios, reels o cualquier otra plataforma. Y esto es lo peor que va a ser nunca. Esto es lo más interesante de todo. O sea, es que esto es lo peor que va a ser jamás. Esto es solo la mejor. Y a una velocidad increíble. Esto te permite mods de IA para vender un piloto automático. ¿Qué es lo que quiero que saquéis hoy de aquí? Y es que principalmente lo que quiero es que saquéis los fundamentos. Además, antes lo mencionaba Antonio. Los fundamentos son básicos. No quiero que os quedéis tanto con esta herramienta o la otra, sino los fundamentos, todo lo que la base realmente, que luego la otra herramienta podrá cambiar. Los fundamentos, ¿vale? Para atraer clientes de manera constante, escalable y eficiente. Ahora veremos también lo de escalable, es muy importante. Gracias a 3 estrategias con inteligencia artificial, ¿vale? Esto es lo que vamos a ir viendo. Y comentaros, cuando hablamos de vender en piloto automático, bueno, ahora os comento quién soy. Soy Víctor Chatarra. Y no soy especialista en inteligencia artificial porque sea ingeniero, porque me dedique a programar, sino que yo tengo una agencia de marketing, yo soy una persona de marketing. Sin embargo, desde que empezó la inteligencia artificial, empecé a aplicarla a mi negocio y me lo cambió por completo. A nivel interno para mí, es decir, a nivel de mis procesos internos, empecé a dar mucho mejor servicio, empecé a dar más servicio. Por ejemplo, yo antes solo hacía la parte de publicidad y ahora prácticamente damos todo el mundo de ventas, copies, prácticamente todo, automatizaciones, todo lo que pasa después incluso de captar el lead, gracias a la inteligencia artificial. Y lo hacíamos para eso. Además, hemos crecido el equipo, pero con 2 personas. 2 personas prácticamente haciendo el equipo de organizadores y arquitectos. Gracias a la inteligencia artificial. Lo hacemos con la agencia de Panamá. En todo este tiempo con la agencia hemos invertido más o menos unos 10 millones de euros en publicidad, es decir, hemos hecho mucha publicidad, hemos hecho muchísimos leads para todo tipo de clientes, sobre todo nos enfocamos en captar leads de inversiones, ¿vale? Para proyectos de inversión, formaciones de inversión, etc. Principalmente el lead de inversor es nuestra especialidad. Y lo que digo, desde que hemos aplicado la IA es que nos ha cambiado radicalmente todo y por eso yo me dedico ahora con la EN a hablar de ella, pero no porque yo me dedique a ella, sino porque realmente yo utilizo, o sea, hay una persona normal, con un negocio normal, que utilizo la IA y me ha dado tantas alegrías a nivel de procesos, de todo lo que me ha ayudado a hacer, que es que creo que esto tiene que compartir, ¿vale? Entonces, por ello me he convertido bastante en friki de la inteligencia artificial y por eso pues, colaboro con la EN para los temas de inteligencia artificial y, por cierto, bueno, luego si lo queréis ver con el equipo, hay un descuento del workshop que hicimos hace mes y pico, 2 meses, ¿vale? Tenéis un descuento para acceder al workshop de la grabación. Entonces, lo que decía, cuando pensamos en vender en piloto automático, yo creo que muchas veces nos vienen como estereotipos, ¿no? Que además yo creo que se han quedado un poco anticuados de mucho que se vendía antes, o sea, hace unos años. Pues, por ejemplo, que es e-commerce y demás, o solo usos online, y probablemente muchos de vosotros, además he estado hablando con varios de vosotros, y tenéis otro tipo de negocio, ¿vale? Que no a lo mejor es esto de, oye, me ha llegado una venta, y de repente han comprado online y te ha llegado el pago por Stripe. A lo mejor tenéis negocios que se venden de otra manera, que se venden por una llamada de venta, que se venden por ticket, que es principalmente el tipo de cliente al que nosotros solemos ayudar. Entonces, ese estereotipo de vende desde la playa o mientras duermes y demás,
no va de eso esta ponencia, sino va de todo lo que pasa hasta que llegamos a esa punta del iceberg que es la venta. Pero para llegar a esa venta, para tener esa venta, ya sea online en automático, o sea, por una sesión de ventas, etcétera, necesitamos todo lo que se ve menos, ¿vale? Que es la parte de debajo del iceberg, que es toda esa base que necesitas para que luego tengas gente en la parte de arriba de la pirámide. Esto lo he representado con un mundo de venta, por ejemplo, es la clave del mundo de venta, pero lo he invertido en un triángulo, ¿vale? Donde tenemos la preparación, ¿vale? Voy a quitar el medio, pues si no estoy tapando, la ejecución y ya pues, la parte de cierre o de conversión. ¿Vale? Digo conversión porque no siempre la conversión es la venta. Pues, podemos querer una conversión, por ejemplo, a appointment, o sea, cita, para que ya el equipo de ventas cierre y demás. ¿Vale? Entonces, estas 3 fases son lo que vamos a ver en los bots. O sea, vamos a ver 3 bots o 3 herramientas, no son solo bots, pueden ser a veces conjuntos de bots, como vamos a ver, pero esa es la idea que tengamos dentro de todo lo que es necesario, la estructura, ¿vale? Para realmente poder hacer las ventas, sobre todo la parte de preparación y ejecución para que lo podamos hacer de la mejor manera. Entonces, la primera parte, la preparación. Esto es, para mí, lo más importante con muchísima diferencia, pero muchísimo más. Pero no nos quedemos con esta herramienta o esta otra, si ChatGPT o Claude, eso da igual. Lo importante es cuando, además lo hemos visto antes, en algunos de los ejemplos, con Sergio Fernández, pues, ¿vale? ¿Qué problema soluciono? ¿A quién se lo soluciono? Todo eso es vital de cara luego a hacer una campaña de publicidad, hacer contenido y demás. Es decir, tenemos que saber qué vendemos, a quién le vendemos, cómo solucionamos el problema, qué problemas tiene, qué expectativas tiene. Hay un montón de investigación de mercado, que es lo que hacemos en esta fase de preparación. ¿Vale? Como decía Darlington, dame 6 horas para talar un árbol y pasaré las primeras 4 afilando. Pues esto precisamente es eso. Es afilar el hacha. Y esto, lo que hablábamos aquí, seguramente habréis oído lo de, se dice en inglés garbage in, garbage out. Esto es lo que suele pasar cuando vas a la inteligencia artificial y dices, hazme un anuncio para no sé qué, o hazme una página de ventas para no sé cuánto, y no le das contexto, no le das realmente la suficiente información, lo que te va a dar es bastante mal. De hecho, los copies, los textos de ChatGPT, normalmente suenan como a vendedor de coche americano de las películas, o sea, son generalmente muy malos. Sin embargo, haciendo las cosas adecuadas, los textos que te puede dar es que te pueden volar la cabeza. Y lo que pasa es que al final todo el mundo acaba haciendo lo mismo. A ChatGPT, dime no sé qué, dame un anuncio para tal, y hacen anuncios muy malos. La gente no hace esta parte de preparación, o mucha gente no hace esta parte de preparación, y esto es lo que pasa, tanto a nivel de publicidad como a nivel de incluso contenido orgánico y demás en redes sociales. Todos son clones, casi todo el mundo hace lo mismo, ¿vale? Porque no entienden esa parte básica de la preparación, de qué vendo, qué me hace diferente, a quién, qué ayudo, qué problema resuelvo, ¿vale? Y esto, bueno, nosotros hacemos sobre todo en la agencia, como decía, temas de inversiones, mucho de real estate, ¿vale? De inmobiliaria. Yo vivo en Madrid, yo tengo clientes en Madrid y demás. Y esto es un ejemplo de, no sé, anuncios random que saqué, anuncios que encontré por ahí, y es que son todos iguales. Rentabilidad, no sé qué, tal, precio, rentabilidad y demás. Eso es todo lo mismo. Esos son los clones que decía anteriormente. Pero ahora veremos que incluso cuando piensas en vender una inversión, por ejemplo, pues, el tema que más manejo, pueden haber 1000 maneras o 1000 mensajes diferentes que podemos dar, ¿vale? Que no solo es el que parece más básico, es que otro, ¿vale? Son anuncios muy similares. Vale, y lo que decía, cuando en lugar de garbage, en lugar de vida, le damos cosas muy buenas, nos da muchas cosas más buenas, ¿vale? Si alimentamos a la IA para que sea capaz de darnos lo que pedimos, nos va a dar muy buenos resultados, pero es muy importante darle ese input, darle esa información, que es lo que va a hacer que luego entienda mucho mejor el contexto, entienda quién eres, entienda quién es tu cliente y entienda cómo le puedes ayudar, ¿de acuerdo? Pues para eso es el primer bot, digamos, la primera herramienta que vamos a utilizar, seguro que la conocéis todos, es ChatGPT. Esa es la que he estado utilizando hasta ahora, aunque muy recientemente estoy empezando a usar también Claude, ¿vale? Claude es muy parecido a ChatGPT, es simplemente una competencia. De hecho, creo que los que lo fundaron eran OpenAI, trabajaban para ChatGPT y luego se montaron Claude. A mí personalmente me gusta mucho más para la parte de generación de textos, de copies, ¿vale? Y también para programación es muy bueno, ¿vale? Pero bueno, ChatGPT
es más que suficiente, ¿vale? Simplemente os pongo alternativas, pero como decía antes, lo importante son los fundamentos y no qué herramienta utilicemos. De hecho, los mismos prompts, todo exactamente como lo estaba utilizando en ChatGPT, ahora lo estoy utilizando en Claude y funciona igual de bien, ¿vale? Entonces, lo primero que necesitamos de cara a sacar el mejor partido de la IA, de cara a dar nuestro mensaje, es el contexto. O sea, el contexto es clave, ¿vale? Entonces, ¿cómo le damos nosotros cuando cogemos un cliente el contexto? De todo tipo de maneras. Por ejemplo, dimos un lanzamiento de una formación de inversión, que también fue muy bien, no fueron 4 millones, que por cierto ahí también estuve en la publicidad, de visual, pero hace unos meses hice también un lanzamiento de otra persona que hace formaciones de inversión, y esta persona pues, bueno, tiene un método muy específico y además tiene una manera de hablar muy específica, tiene pues mucho carisma en el sentido de que es muy único. Entonces, ¿qué hice? Subí su libro, tengo un libro, con lo cual se lo subí a ChatGPT, con lo cual en ese momento, o sea, lo que hago es iniciar una conversación con ChatGPT y le subo todo ese contexto. Dentro de ese libro, ChatGPT, una vez que lo analiza, ya sabe cuál es su punto diferencial, cuál es su metodología, cuál es su manera de hablar, por ejemplo. Entonces, saco, por ejemplo, que a la hora de hacer los copies para el lanzamiento, que por cierto también fue muy bien, tuvimos que cerrar, era una semana de lanzamiento y cerramos para los 3 días, porque vendieron más de lo que esperaban y cortaron para asegurarse de calidad. Entonces funcionó muy bien y fue en muy buena parte porque le dimos todo este contexto, en este caso por el libro, ¿vale? Le dimos ese libro y le di las instrucciones de, vale, quiero que entiendas cuál es la metodología, qué es lo que hace diferente a otras alternativas, por ejemplo, de ir contra competencia, posibles alternativas y demás. Y también un prompt que a mí me gusta mucho utilizar cuando subo este tipo de contenido, que es, vale, defíneme cómo habla, cuál es su estilo de comunicación, y te lo define con todo detalle, y luego le digo, bueno, y ahora quiero que me hagas como una guía de estilo. Imagínate que tienes que darle a un copywriter la tarea de escribir como si fueras esta persona. Con lo que hace una guía totalmente detallada de cuál es su estilo de comunicación, qué expresiones usa, etc. Entonces, cuando ya voy luego a la parte de quiero que me hagas un anuncio sobre esto, hazla como él y hace las expresiones como él, y realmente es que cambia, pero radicalmente, ¿vale? En otros lanzamientos que he tenido también, que no tiene libro, el cliente no tiene libros, pero sí tiene un canal de YouTube, ¿vale? Entonces cogía varios vídeos de YouTube, los pasaba por una herramienta de transcripción y le subía las transcripciones. Y de nuevo lo mismo. Dime cómo habla esta persona, dime qué expresiones utiliza y hazme una guía de estilo para un copywriter que tuviera que escribir como si fuera, ¿vale? Lo mismo, pues si no tenemos tampoco canal de email, pues tendrá emails, o sea, email marketing, si tiene blog, o si tiene cualquier presentación corporativa o lo que sea, cualquier contenido que le pueda dar para darle contexto de cliente, ¿vale? Y de negocio, pues te va a ayudar muchísimo. Y en el último cliente, que ahora os voy a enseñar prompts y demás, que estamos ahora preparando, todavía no lo hemos lanzado, es una startup, ¿vale? También vamos a buscar inversiones para la startup. Y utilicé esto, que esto han sacado hace poco, que es el Deep Research, de ChatGPT. Me voló la cabeza, literalmente. O sea, esto fue increíble. Se lo pasé al cliente y se quedó alucinado. O sea, me hizo un reporte que, vamos, que bien podría haber hecho una consultora y haberle cobrado bastantes decenas de miles de euros. Y era un botón tan sencillo como esto, pero con el botoncito de Deep Research, ¿vale? Que se pone a investigar, o sea, se tira 10 minutos, o más, ¿vale? Investigando, ¿vale? Entonces le digo un botón este. Estamos preparando una estrategia para lanzar una resultado de inversión para más. Una startup que es una aplicación donde los influencers pueden monetizar su audiencia y demás. Quiero dar una investigación de un mercado sobre el mercado de influencers, proyectos económicos y casos de éxito del sector. Me interesa enfocarlo de cara a la oportunidad de inversión, sobre un mercado creciente y demás. ¿Qué es todo esto? Contexto para que entienda muy bien. Y esto es contexto para dar contexto. Porque después de esto me dio un documento de 40 páginas. Pero espectacular. O sea, hablando de la evolución del mercado, de casos de éxito, de posibles barreras legales. O sea, un informe de que, como digo, bien podría haber hecho una consultora bastante potente. Entonces, esto, aparte de que me viene a mí también bien, para tener yo también mi propio contexto y demás, entra dentro, o sea, está dentro de una conversación con ChatGPT, que es de la misma de la que luego voy tirando con los otros. Por lo cual tiene todo ese contexto, conoce todo ya del mercado, de la persona, luego le subo la información
propia, una vez que ya tiene contexto en el mercado, le sube la información de la empresa, ¿vale? Y de ahí empiezo a hacer mis procesos. Es decir, una de las claves, si queremos, ya sea para esto, en este caso para vender, para cualquier otra cosa que queréis hacer en vuestra empresa de cara a la IA, es establecer los procesos. Es decir, que si yo voy a hacer una tortilla de patatas, sé que pues, primero tengo que preparar los huevos, batirlos, no sé qué, cortar la patata, freírla, no sé qué. Es una lista de procesos que hay que hacer una tras otra y que se replicaría. Pues eso es lo mismo que tenemos que hacer en cualquier sección de nuestra empresa que queramos automatizar gracias a la IA. Tenemos lo primero que definir esos procesos. Lo mismo que si se los estuviéramos delegando a una persona. En otro caso, un becario, le tengas que decir esto se hace así, así, así. Pues es lo mismo que hay que hacer con él. Entonces, estos procesos, yo lo que hago es crear GPTs personalizados. Es decir, son asistentes que ya tienen unas instrucciones específicas, con lo cual no tengo que darle todo el prompt una y otra vez y demás, sino que simplemente utilizo un asistente que ya tiene esas instrucciones, con lo cual ya no le tengo que decir nada, simplemente digo, haz lo que sabes hacer, en definitiva. Y esto lo que hacemos es utilizarlo dentro de la misma conversación. Esto es algo que yo creo que mucha gente todavía no sabe, que es que se puede mencionar, ¿vale? Como si fuera en una red social, donde se la roba, y puedes mencionar a los diferentes GPTs que tienes. Entonces, cada uno de estos GPTs tiene unos prompts ya personalizados, y no solo unos prompts, sino también un prompt para, si todavía alguien que no está muy puesto en el tema, los prompts son las instrucciones para que tenemos a la IA. Y no solo eso, sino que yo también siempre le intento dar ejemplos, ¿vale? Vas a hacer esto así, 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 y además luego le pongo, y estos son ejemplos de cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces, ya tiene de nuevo, más contexto para cómo tiene que dar el output, cómo tiene que dar el resultado que le estás pidiendo. Entonces, dentro de eso, pues nosotros lo que hacemos es primero, ¿vale? Definir el cliente ideal, ¿vale? Este es nuestro primer GPT. Entonces, cuando ya he subido todo ese contexto del mercado, ya he subido todo este contexto de cómo comunica, ya he subido todo ese contexto, ahora empiezo ya a ir, ¿vale? Ya sabes del mercado, ya sabes de nosotros, y ahora vamos a ver el cliente, ¿vale? ¿Quién es nuestro cliente ideal? ¿Vale? Ahí tú ya le puedes decir o simplemente, oye, con esto, ¿quién sería nuestro cliente ideal? ¿Quién crees que nos compraría? Entonces, vas haciendo. Y estos GPTs tienen también, pues eso, una serie de pasos que ya no tengo que hacer nada. O sea, ahora vamos a decidir nuestro valle persona con el método que tienes en tus instrucciones. Ya no le tengo que estar diciendo nada, porque ya sabe lo que tiene que hacer, ya lo tiene en sus instrucciones, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de inversor sería el ideal para nuestro proyecto? O sea, que ni siquiera le estoy diciendo, quiero que sea esto, sino con toda esa información, probablemente eso lo va bastante mejor que yo. Entonces, él mismo, con todo ese contexto, nos dice cuál es el cliente ideal y cómo tenemos que comunicar a ese cliente ideal. Entonces, dentro de ese perfil, ¿verdad? Por ejemplo, los datos demográficos, ¿vale? Que esto para mí es lo menos importante de todo. ¿Cuál sería el cliente ideal, estereotipo, tal? Pues sería, pues, una persona de 25 años, mayoritariamente masculino, de estudios universitarios. Esto a mí todavía me dice poco, pero luego vamos a fondo. ¿Vale? Factores psicográficos. ¿Cuáles son sus motivaciones personales? ¿Vale? ¿Quieren que yo trabaje por él? ¿Buscar rentabilidad? Además, ¿cuáles son sus valores? Rentabilidad financiera, independencia, innovación. Esto es súper potente y esto es súper importante darle ese contexto, porque luego cuando hagamos copies, en lugar de los textos o los mensajes, en lugar de simplemente decir rentabilidad, a lo mejor te empieza a hablar de rentabilidad financiera, de sentirte independiente, de no depender del Estado, demás. Y empieza a tocar ángulos emocionales que de otra manera probablemente no hubieras tocado porque estarías haciendo un copy de vendedor de coches americano. De, oye, esta inversión es la mejor que no sé qué. No, habla del cliente, no desde el producto, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos ayuda mucho a que luego mejore. Un montón de información nos va a hacer entender mucho mejor y poder comunicar mucho mejor. ¿Qué retos se enfrenta? ¿Qué está consiguiendo? Eso es muy emocional. No tiene tanto que ver con tantas rentabilidades, sino es encontrar realmente el perfil psicológico de nuestra empresa, o sea, de nuestro cliente potencial, ¿vale? Incluso, que esto es súper importante también, sensibilidad económica, ¿vale? ¿Cuánto puede pagar este tipo de cliente? ¿Vale? Entonces, como vemos, ya hemos definido súper bien quién es esa persona, y ahora tenemos que pensar también, vale, tengo más contexto. No es lo mismo hablar de una persona que ya sabe quiénes somos, qué vendemos, que sabe toda la bondad de todos los beneficios que damos, una persona que no nos conoce de nada. Hay niveles de conciencia diferentes, eso es lo que llamamos el Customer Journey, ¿vale? Entonces, dentro de eso también tenemos otro GPT especializado que nos hace el Customer Journey y que tiene esas instrucciones de primero vas a hacer la fase de descubrimiento con qué necesita, qué sabe, qué siente, qué hace, ¿vale? Toda esta información de el que no nos conoce de nada.
el descubrimiento, cuando ya no se conoce, ¿vale? De consideración, ¿qué es lo que necesita, que sabe, que siente cuando ya, por ejemplo, nos ha empezado a conocer? Y la fase de decisión, ¿vale? Cuando ya está pensando, vale, usted me interesa a lo mejor invertir aquí, ¿qué necesita? ¿Qué sabe? ¿Qué tal? ¿Vale? Todo esto obviamente va cambiando y cuando vamos a hacer un copy, un texto, un mensaje para alguien, no es lo mismo que esté en una fase de decisión que en una fase de descubrimiento. Y esto es uno de los errores, yo creo, más habituales a la hora de hacer anuncios. Mucha gente quiere ya vender desde el anuncio y en el anuncio no tenemos tanto que vender, sino que llamar la atención para entrar a esa fase de descubrimiento, que, como comentaba antes Antonio, en un lanzamiento. En un lanzamiento no tienes, en un anuncio, en un lanzamiento no tienes que vender el producto, tienes que vender el lanzamiento, o sea, tienes que vender el anuncio, vende el clic, la página vende el registro y luego el webinar, el PDF y demás, te vende el producto. Entonces, un error habitual es este, ir ya a un mensaje de decisión donde a lo mejor la gente todavía no nos conoce, ¿verdad? Bueno, ya luego también fase de retención, que sería cuando alguien ya nos ha comprado y queremos retener, ¿vale? Que sigamos. ¿Vale? ¿Qué más queremos saber de cara a definir toda esta estrategia de captación? Las objeciones. ¿Por qué no nos compraría una persona? Y luego, misma conversación, mismo prompt, vale, pues ahora dime, llama con la arroba al GPT de objeciones, vale, ahora dime cuáles son las objeciones más habituales. Y ya tiene el propio prompt, yo no tengo que decir nada más, ya tiene que hay diferentes tipos de objeciones que nos va a decir, ¿vale? Cuáles son las objeciones sobre la solución y sobre el concepto en sí, cuáles son las objeciones sobre la oferta. Es decir, yo puedo saber que, no sé, como hablábamos del entrenador, no sé si está por ahí, vale, a lo mejor ya sé que una mirada holística me va a venir mejor para entrenar, pero ¿es esta la oferta adecuada o no? Es como esto superior, ¿vale? Es como un nivel ya superior de conciencia. Puede una persona querer lo que tú quieres, o sea, lo que tú vendes, pero a lo mejor sentir que no eres tú la solución, ¿vale? Luego, objeciones internas, es decir, qué piensa esa persona a nivel de por qué no debería comprar eso, por ejemplo. Objeciones externas, ¿vale? Las factores de control, la familia, que mi pareja no me apoya, en la inversión, etc. ¿Vale? Y luego, definitivamente, en este caso no he puesto los prompts, porque en este caso que os estoy enseñando, la oferta ya estaba definida, pero igualmente es tan sencillo como coger tus procesos de cómo harías una oferta. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el libro de Alex Hormozi de ofertas de 100 millones. Y siguiendo ese patrón, puedes programar un GPT que te haga este tipo de oferta, ¿vale? Y luego, esto para mí es lo fundamental, sobre todo para escalar, que es encontrar los diferentes ángulos, ¿vale? Dentro del vuelvo al lanzamiento que hicimos de esta formación de inversión, y a lo que he enlazado antes de las diferentes motivaciones que puede tener cada persona, lo que hacemos aquí es buscar diferentes ángulos. Esto nos sirve también para... Yo siempre hablo de la publicidad, porque es a lo que me dedico, pero esto sirve exactamente igual, por ejemplo, para hacer planes de contenido en redes sociales, en Organic. Porque con estos diferentes ángulos lo que puedes hacer es enfocar de diferente manera diferentes beneficios y demás sobre tu proyecto, sobre tu oferta y demás, pero la misma solución para personas diferentes pueden tener motivaciones diferentes. Entonces aquí lo que buscamos es encontrar qué es lo que va a funcionar con cada persona. Por ejemplo, a algunas personas, el invertir y comprar esta formación, su ángulo, su motivación puede ser asegurar su jubilación, porque tenga miedo de que, miedo bastante fundado, ¿cierto?, de que cuando se vaya a jubilar, pues las pensiones quiebran. Por ejemplo, puede haber inversores que ya estén invirtiendo en inmobiliaria y que estén hartos de inquilinos, de impagos, de reparaciones y demás. ¿Vale? Hay gente que a lo mejor lo que quiere es poderse jubilar antes. Hay gente que simplemente pues, tiene un plan de pensiones aquí y quiere diversificar internacionalmente. O sea, cada uno de estos, hay gente que quiere dejar un legado familiar. Esto es mucho más potente a nivel emocional que simplemente decir tanto de rentabilidad. Entonces, con todo esto, ¿vale?, sacamos 10 ángulos diferentes, sobre todo cuando vamos a hacer anuncios, digamos, ya con un presupuesto grande y demás. Esto es lo que nos ayuda a encontrar el mensaje adecuado para cada persona. Y además, como la IA también, que los algoritmos de las redes sociales cada vez mejoran más, no necesitamos ya tanto voy a hacer una segmentación de que le guste esto, que no sé qué. Nosotros muchas veces hacemos audiencias amplias. No le damos nada de
bueno, tenemos el país y poco más, la audiencia amplia. Voy a hacer este anuncio, tú muéstrasela, algoritmo de Facebook, a quien quieras. Entonces, en función del propio copy, el copy segmenta hoy en día más que cualquier configuración técnica. O sea, el texto va a entender, si yo estoy hablando de dejar un legado familiar, probablemente Facebook ya sabe, Meta ya sabe que X persona, por su comportamiento, por la web que visita, por lo que hace en Facebook y demás, o en Instagram, ya sabe que esta persona pues, tiene hijos, que no sé qué, y que puede ser la persona ideal para mostrarle este mensaje, mientras que el comportamiento de un inversor inmobiliario que tiene pisos, por ejemplo, alquilados, será más parecido al de otros y también le identifique y sepa que al de inversor inmobiliario tiene que mostrar este otro anuncio. De lo que hacemos es crear un montón de anuncios, crear las variaciones. Entonces, dentro de todos esos, encima de los diferentes ángulos, hacemos un montón de hooks, hasta 20 hooks. Los hooks son los ganchos. Es decir, por ejemplo, si vamos a hacer un anuncio, ponemos un cuerpo y un hook. El hook es súper importante, sobre todo en los anuncios de vídeo, el gancho, para parar la atención. Os decía antes que el anuncio vende el clic, la página vende el registro, además, pues el hook vende que pares de hacer scroll y que veas el anuncio. Entonces, yo no sé cuál va a funcionar, entonces lo que vamos a hacer un montón de hooks. En este caso, se grabó, ¿vale? El cliente, y vale, puedes decir, es que al final hacemos 300 anuncios, pero al final se tiene que grabar 10 anuncios y luego esto es simplemente de cifras una tras otra y luego ya en edición se ponen diferentes variaciones. Con lo cual, de repente, puedes tener 200, 300 anuncios y juegas mucho más seguro, porque cuando empiezas a funcionar, si solo te has grabado 2 anuncios, como en este caso, el presupuesto de 60.000 euros en publicidad, y no, sí, 60.000, y te salen mal los anuncios, tienes 2 o 3 anuncios y no tira ninguno, estás jodido. Sin embargo, ahí tienes muchísimas probabilidades y no solo eso, sino que esto luego te sirve para ver cuáles son los mensajes que mejor funcionan con tu audiencia, qué es lo que realmente les hace moverse, ¿vale? A nivel engancho, que sobre todo más atrás, a nivel ángulo, ¿vale? Por ejemplo, después de esto ya vimos que algunos ángulos funcionaron muy mal, con lo cual a nivel de comunicación, en orgánico, en diferentes, ya no vamos a seguir por ahí, pero sí que descubrimos otros que sí que funcionaron muy bien, por lo cual ya sabemos, de cara a evolucionar, a seguir haciendo incluso contenido orgánico y demás, qué es lo que funciona, ¿vale? Porque hemos testeado un montón, ¿vale? Así que lo que decía, cogemos de un lado los hooks, que son esos primeros 3 segundos, esa primera frase, y la unimos con el cuerpo del anuncio, ¿vale? Sería esto, y luego también podremos incluso hacer variaciones de llamada a la acción, ¿vale? Tampoco, al final son tantas variaciones que en un lanzamiento de 2 semanas tampoco te da tiempo a mucho más. Pero esto, por ejemplo, en un evergreen, como decía Antonio antes, que siempre está funcionando, te da también mucho para seguir probando y estar en un testeo constante, con lo cual ves que es lo que mejor funciona y cuando vuelves a hacer un lanzamiento ya por mucho más sobre el seguro, porque tienes toda esa información, ¿vale? Entonces, el segundo bot, ¿qué es lo que podemos utilizar para hacer esto? Pues claro, ahora pensáis, hostia, 300 variaciones de anuncio, madre mía, qué movida. Esto es un trabajazo. Pues para eso tenemos Hey, que esto ya os ha comentado también Antonio antes, los clones. Tenemos una herramienta que te puedes grabar, puedes también con Eleven Labs clonar tu voz y hacer vídeos casi ilimitados. ¿Qué tal? Soy el avatar virtual de Víctor Chatarra. Ya sé que no soy perfecto, pero la verdad es que da y pego. Más que suficiente para poder crear piezas de contenido. Especialmente para mí, que no soy nada de redes sociales y se me hace un mundo grabarme. Ahora imagina que puedes crear cientos de variaciones de contenido como este, para anuncios, reels o cualquier otra plataforma. Imagina lo que puedes conseguir si dominas la inteligencia artificial en estas 3 fases que estamos viendo en esta charla. ¿Mateo? Yo creo que cuando uno se ve a sí mismo, se nota mucho y tal, pero yo creo que luego la gente no nota tanto. Y esto está, sí, complicando mucho. Y esto es lo peor que va a ser nunca. Esto es lo más interesante de todo. O sea, es que esto es lo peor que va a ser jamás. O sea, es un tesoro la mejor. Ya una velocidad increíble. Entonces, esto te permite, además de todo esto, How are you? I'm Víctor Chatarra's virtual avatar. Ir a otros mercados. No, not perfect, but it really looks good. More? Come on, respira. Yo sé que lo está... Pero bueno, creo que no sé, es verdad que para mí, a mi gusto, entre frase y frase es que hace una cosa rara, le faltaría un poco de edición, pero claro, le tengo que editar, bueno, vamos a Captions, donde está en web o en aplicación, y tienes un montón de posibilidades de
plantillas, digamos, donde no solo así te va a coger la plantilla y ya está, sino que va a entender el contexto de lo que estás hablando y dentro de todas esas animaciones, todas esas ediciones, te va a hacer un anuncio, un reel, pues bastante... ¿Qué tal? Soy la avatar virtual de Víctor Chatarra. Ya sé que no soy perfecto, pero la verdad es que me pego. No es suficiente para poder crear piezas de contenido. Especialmente para mí, que no estoy en nada de redes sociales y se me hace un mundo grabarme. Ahora imagina que puedes crear cientos de variaciones de contenido. Ha sido subir el vídeo a la aplicación y decir, esta plantilla, esta. Luego podemos mejorarla mucho más, pero quiero que veáis lo rápido que se puede hacer cualquier cosa en un momento. Pero ahora ya hemos creado todo esto, ¿vale? Todas estas piezas, ahora ¿qué podemos hacer con ellas? Podemos, como decía, ponerlas en ads, ¿vale? En anuncios, y llevar un formulario, registrar y demás. O la típica estrategia orgánica que ahora veréis mucho en Instagram de comenta la palabra no sé qué y te mando por privado o lo que sea. O si, por ejemplo, hacéis en YouTube, ponéis un enlace en el vídeo orgánico que vayamos hablando y demás. Esto ya es conforme, según lo que queráis utilizar. ¿Qué pasa? Esto me flipa. Esta lo hice el otro día. Muy nuevo. ¿Qué pasa si no puedo o no quiero grabar mis vídeos y quiero, simplemente, que quiero hacer también anuncios, nosotros llamamos estáticos, anuncios de foto? No pasa nada, también tenemos solución. En este caso, esto lo hice el mismo, me fui a Ads Library, ¿vale? Que es la biblioteca de Facebook, y puse Masterclass de inteligencia artificial, ¿vale? Y voy a ver qué anuncio me gusta. Pues mira, me gustó este, ¿vale? Masterclass en 30 minutos, perfecto. Me la copio y me voy a ChatGPT y así por probar dije, adjunto una imagen de un anuncio que me ha gustado. Ahora quiero que mantengas el mismo estilo, pero quita el número de WhatsApp, cambia al modelo por una mujer de rasgos españoles de unos 35 años, pelo castaño. Cambia el titular de Free ChatGPT Masterclass by Campus Coders por los 3 bots de ella para meter 24/7 por Víctor Chatarra y la ND. En la parte de abajo quita el texto y añade simplemente accede a. Yo me quedé flipado. O sea, yo vi aludible. O sea, esto es una actualización hace poquitas semanas, cuando todo el mundo se puso a hacer que si los Simpsons, que si el estudio Ghibli, no sé qué, con todos a hacerse dibujos animados. Y dije, esto para anuncios es tremendo. Porque ahora solo tienes que encontrar un diseño que te guste, decirle, cámbiamelo así, quítale esto, cámbiale la... Y un diseño, que no sé, lo que tardaría un diseñador gráfico en hacer esto, en un minuto. O sea, oye, lo quiero así. A mí me parece esto, me parece hasta más loco que lo del clon, porque igual porque ya estoy más acostumbrado al clon y esto más... Conversión, vale, ya hemos establecido muy bien el mensaje, ya hemos creado esas piezas que nos van a atraer a la gente y ya hemos captado el ¿vale? ¿Qué necesitamos ahora? Velocidad. Estamos en un mundo cada vez más competido y esto lo veo mucho, por ejemplo, en real estate, ¿vale? Es cuando tú, por ejemplo, hago mucho de inversiones en Bali y demás, a la que rellenas un formulario, para eso el algoritmo ya te detecta que eso te interesa y te infla ver anuncios y contenido orgánico de cosas similares. Eso para un anunciante es una faena, porque tú estás pagando para atraer a ese cliente y a lo mejor te rellena el formulario el viernes por la tarde, pasa el fin de semana, el lunes estás ocupado, le contestas el martes y en esos 4 días has estado viendo cientos de anuncios de contenido orgánico, de temas relacionados de tu competencia, al fin y al cabo. Con lo cual, si tú tardas en contestarle, luego la gente dice, no, es que el lead es de mala calidad. No, es que tarda un montón. Y en ese tiempo ya se te han adelantado. Entonces, hay un estudio del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que dice que la probabilidad de contactar a un lead, la probabilidad de contactar con un lead en 5 minutos versus 30 minutos, cae hasta 100 veces. Es decir, si tú, cuando una persona te contacta, o sea, te rellena el formulario, lo contactas al momento, lo tienes caliente y se acuerda, pues le dices a los 3 días y se acuerda de que rellena el formulario. La probabilidad de modificarlo también cae hasta 21 veces. Y incluso de 5 a 10 minutos el ratio es hasta 5 veces y de cualificación de 4 veces. Es decir, hay que pillarlo cuando está caliente. Y estos lo hacen al momento, 24/7, no se cansan y vienen, puedes hacer por WhatsApp, por Instagram, por llamada incluso. Entonces, ¿cómo lo hacemos por texto? Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Yo utilizo GoGLB, es un CRM muy, muy potente, y Closebot, que es una herramienta que nos permite hacer, ahora os explico el porqué de Closebot. GoGLB lo que tiene es que podemos utilizar un montón de canales diferentes, es un CRM,
Y dentro de eso pues podemos hablar por WhatsApp, por Instagram, SMS, etc. Entonces eso lo pasamos por Closebot, que lo que hace es, ponemos el prompt, y lo que me gusta es que tiene subprompts donde le pongo qué es el objetivo que tiene que conseguir en cada punto. Y lo que me hace es además cualificar, es decir, en qué nicho estás, cuál es tu email, o cualquier pregunta que queramos hacer. Entonces, tiene en cada punto qué es lo que quiere sacar, y además eso lo lleva a CRM y te cualifica la base de datos. Es decir, esta persona ya no es un número de teléfono, un nombre y un email, es que además sabe a qué se dedica, cuál es su objeción, lo que sea que te esté preguntando. Y además ese bot, en lugar de, como ahora se lleva a Calendly y demás, no. Él va a Calendly y le dice, pues tengo disponible entre las 7 y las 10 de la mañana del día 28, 29 y 30. Pues el 28 a las 4 te va bien, sí. Y te lo agenda por texto. Una conversación totalmente natural, inteligencia artificial, sin nada. ¿Y cuál es el siguiente nivel? Que no lo estoy utilizando todavía, pero ya estoy trasteando con ello. Lo mismo, pero con Retail AI o API, es otra opción, que es por llamada. Lo que te permite es lo mismo, es un bot, pero que te llama por teléfono, te saca toda es una llamada totalmente normal, te saca la transcripción y te saca todos los datos que quieras sacar a nivel de esto, que lo puedes luego llevar a CRM, ¿vale? Y esto es, era el ejemplo que se ha hablado antes, que era una llamada que es súper natural, que estamos fuera de tiempo. Con lo cual, vamos ya a las conclusiones, y es eso. Para mí lo más importante de todo, de lo que quiero que os quedéis aquí, es los fundamentos, que es el trabajo previo de planificación, es la clave, ¿vale? A mí una solución puede ser presentada de diferentes maneras, esto es lo que llaman los ángulos. Puedes aumentar mucho tus ventas si encuentras a un tipo de público diferente al que simplemente no le está rotando ese mensaje, ¿verdad? Y todos los trabajos previos se puede ir al traste si después de hacerlo todo perfecto te he pedido información, tardas en contestarle y al final se lo. Así que vayas tú, si sabes cómo. Muchas gracias.